Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para estar al tanto de todos los dramas, romances y noticias de última hora de vuestras estrellas turcas preferidas. Hoy, tenemos una noticia bomba, de esas que te dejan con la boca abierta y te hacen soltar el Cafu Copyright. Una noticia que si eres fan de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, seguramente no te esperabas. Así que prepárate para sumergirte en el mundo del cotilleo, porque vamos a desentraumasmenosar todo lo que sabemos hasta ahora sobre este bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Pero antes de que empecemos con toda la salsa, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontraru las últimas noticias, rumores jugosos y análisis a fondo de tus series y actores turcos favoritos. Así que no te lo pienses y únete a nuestra comunidad. Bien, ahora vamos al grano. El 27 de mayo, una fecha que quedará grabada en la memoria de los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Por qué copyright? Pues porque ese dúa un rumor que pronto se convirtió Superíndice 3 en una avalancha, comenzó Superíndice 3 a circular por las redes sociales. Un rumor que de confirmarse cambiará por completo la percepción Superíndice 3N que tenemos de la relación Superíndice 3N entre estos dos talentosos actores. Y es que amigos míos se dice, se comenta, se rumorea con fuerza, que Can Yaman y Mehmet Özdemir podrán estar trabajando juntos de nuevo. Lo has oído bien. Después copyright ese del exitazo mundial de *Erkencicus *Pu Jaro Madrugador, la serie que los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional y que nos hizo más menos con su romance en la pantalla y por copyright no. Fuera de ella, parece ser que los astros se han alineado para que estos dos vuelvan a compartir pantalla. Y no en cualquier proyecto, ojo que aquí viene lo bueno. Las fuentes que como siempre son cercanas a la producción Superíndice 3N, y prefieren permanecer en el anonimato, aseguran que tanto Can como Mehmet están siendo considerados para protagonizar una nueva serie. Una producción Superíndice 3N de alto presupuesto que promete ser el Superíndice 3 Simogranu con diéresis copyright sito turco a nivel global. Aún no se han revelado detalles concretos sobre la trama, el nombre de la serie o el canal que la emitirá, pero lo que se sabe es que los productores haciendo todo lo posible para reunir a Can y Mehmet, conscientes del tiru Superíndice 3N medio tico que tienen juntos. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Como sabu copyright la relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Mehmet Özdemir ha sido objeto de especulación Superíndice 3N desde el principio. Durante la emisión Superíndice 3N de *Erkencicus los rumores de romance eran constantes, alimentados por la química innegable que ambos mostraban en pantalla y por las numerosas fotos y vídeos que circulaban por las redes sociales, donde se les veo compartiendo momentos lidos y divertidos fuera del set de grabación Superíndice 3N. La forma en que se miraban, las sonrisas que compartían, todo apuntaba a algo muy que una simple amistad profesional. Los fans, por supuesto, estaban encantados y no dudaban en expresar su deseo de que su amor trascendiera la pantalla. Sin embargo, una vez finalizada la serie, las cosas se enfriaron. Ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos y evitando, en la medida de lo posible, ser vistos juntos en público. Esto, obviamente, alimentó Superíndice 3 a UNMUNDS las especulaciones sobre una posible ruptura o incluso, sobre una relación Superíndice 3N que nunca existió Superíndice 3, MUNDS ayud de lo profesional. Muchos se preguntaron si todo ha sido una estrategia de marketing para impulsar la serie, una táctica común en el mundo del espectáculo. Otros, románticos, seguían creyendo que había algo real entre ellos, pero que las circunstancias les habían impedido estar juntos. Durante estos aún más menos tanto Can como Mehmet han sido relacionados con otras personas. Can, como sabu copyright tuvo un romance bastante medio tico con la periodista italiana Diletta Leotta. Un romance que terminó Superíndice 3 de forma abrupta y que dejó Superíndice 3 a muchos fans con la duda de copyright, fue lo que realmente pasó Superíndice 3. Diletta, una mujer guapúsima y con una gran presencia medio tica, parecua la pareja perfecta para Can. Se les veo juntos en eventos, en viajes y compartúan fotos románticas en sus redes sociales. Sin embargo, de repente todo terminó Superíndice 3. Los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a presiones medio ticas, e incluso a problemas de celos. La verdad, como suele ocurrir en estos casos,
probablemente nunca la sabremos por completo. Demet, por su parte, contrajo matrimonio con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, una boda que fue todo un acontecimiento en Turquía y que parecía sellar definitivamente el caputuro de Can Yaman en su vida. La boda fue fastuosa con cientos de invitados, vestidos espectaculares y una gran cobertura mediática. Parecua que Demet había encontrado la felicidad y que finalmente había superado cualquier sentimiento que pudiera haber tenido por Can. No obstante, este matrimonio también copyright en llegó superíndice 3 a su fin hace relativamente poco, lo que ha reavivado las esperanzas de muchos fans de ver a Can y Demet juntos de nuevo. El divorcio de Demet fue una sorpresa para muchos, ya que parecían una pareja feliz y estable. Las razones del divorcio no se hicieron públicas, pero los rumores apuntan a incompatibilidad de caracteres y a diferencias en sus proyectos de vida. Pero volviendo a la noticia bomba del 27 de mayo, la pregunta que todos nos hacemos ¿es esto real? ¿Hay alguna posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos? Pues bien, la respuesta no es sencilla. Por un lado, es evidente que los productores saben que juntar a estos dos actores será un golpe maestro a nivel de marketing. La expectación superíndice 3N que generará una nueva serie protagonizada por Can y Demet será enorme, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. Erkencicus demonstru superíndice 3 el poder de esta pareja en pantalla, y los productores saben que revivir esa magia será una apuesta segura. Los fans están sedientos de verlos juntos de nuevo, y la maquinaria de marketing se pondrá en marcha para explotar al máximo este reencuentro. Las redes sociales se inundarán de noticias, fotos y vídeos, generando un hype sin precedentes. Además, ambos actores se encuentran en un momento profesional muy interesante. Can Yaman después copyright de su paso por Italia, donde protagonizó superíndice 3 la serie Viola come il mare estuvo buscando consolidar su carrera a nivel internacional. Can ha demostrado ser un actor versátil y con talento, y su paso por Italia le ha dado una mayor visibilidad a nivel global. Estuvo buscando proyectos que le permitan seguir creciendo como actor y que le abran las puertas del mercado internacional. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices queridas y solicitadas de Turquía, protagonizando series y películas de gran con diéresis copyright cito. Demet es una actriz muy popular en Turquía, y sus proyectos siempre generan una gran expectación superíndice 3N. Es una actriz carismática con talento para la comedia y el drama, y tiene una gran base de fans que la siguen fielmente. Una colaboración superíndice 3N entre ambos podrá catapultarlos a un alto. Por otro lado, también copyright N hay que tener en cuenta los posibles obstáculos. La relación superíndice 3N personal entre Can y Demet, sea cual sea su naturaleza, podrá ser un factor determinante. ¿Están dispuestos a dejar el pasado y trabajar juntos de nuevo? ¿Existe algún tipo de tensión superíndice 3N o rencor entre ellos que podrá dificultar la colaboración superíndice 3N? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Si hubo una ruptura dolorosa, o si quedaron sentimientos no resueltos, podrá ser difícil para ellos trabajar juntos de nuevo. La química en pantalla es importante, pero también copyright N lo es la comodidad y la confianza entre los actores. Otro factor a considerar es la agenda de ambos actores. Tanto Can como Demet tienen proyectos en marcha y compromisos profesionales que podrán impedirles embarcarse en una nueva serie juntos. Ambos son actores muy solicitados, y sus agendas suelen estar muy apretadas. Coordinar sus horarios para una nueva serie será un desafío para los productores. Además, es importante recordar que este es solo un rumor, y que aún no hay nada confirmado oficialmente. Podrá ser simplemente una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N o, incluso, una información superíndice 3N falsa filtrada intencionadamente. En el mundo del espectáculo, los rumores son una herramienta común para generar copyright y mantener a los fans enganchados. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y como fans de Can Yaman y Demet Özdemir, no podemos evitar ilusionarnos ante la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos de nosotros, un reencuentro que nos permitirá revivir la magia de Erkencicus y disfrutar de la química inigualable que estos dos actores comparten. Imaginar las nuevas escenas, los nuevos besos, las nuevas miradas. La adrenalina sube solo de pensarlo.
Asu que mientras esperamos ansiosamente a que se confirme o desmienta este rumor, vamos a analizar todos los detalles que conocemos hasta ahora. Según las fuentes, la nueva serie será un drama romántico, pero con un toque de misterio y acción superíndice 3N. La trama se centrará en la historia de dos personas que se reencuentran después copyright de aún más menos os de separación superíndice 3N y que se ven obligadas a trabajar juntas para resolver un caso. Esto dará lugar a situaciones tensas, emocionales y llenas de suspense. Imaginen las posibilidades, persecuciones, intrigas, secretos ocultos, y por supuesto, el romance floreciendo en medio del caos. Los personajes serán complejos y con muchas aristas, permitiendo a Kan y Demet mostrar su talento actoral en toda su dimensión superíndice 3N. No serán simplemente el chico guapo y la chica guapa, sino personajes con pasados complicados, motivaciones profundas y secretos que los atormentan. Esto les dará a Kan y a Demet la oportunidad de explorar nuevas facetas de su talento y de sorprender al público. Además, la serie contará con un guión su superíndice 3 lido y una producción superíndice 3N de alta calidad, lo que la convertirá en un producto muy atractivo para el público internacional. Un buen guión es fundamental para el con diéresis copyright sito de cualquier serie, y una producción superíndice 3N cuidada puede marcar la diferencia entre un producto mediocre y uno de alta calidad. Pero como ya hemos dicho, todo esto son solo especulaciones. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de los actores o de la productora, no podemos dar nada por sentado. Lo que podemos hacer es seguir atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación superíndice 3N turcos, buscando cualquier pista o indicio que nos permita desvelar la verdad de de este rumor. Estaremos como detectives, buscando la menor seu más menos al que nos confirme o desmienta esta noticia. Y mientras tanto vamos a recordar algunos de los momentos mood SIQ superíndice 3 Nikous de Kan Yaman y Demet Özdemir en *Erkencicus*. Aquellas escenas llenas de pasión superíndice 3N, humor y romanticismo que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Aquellos besos robados, aquellas miradas CU superíndice 3 plices, aquellos abrazos que transmituan una química inigualable. Esas escenas que vimos una y otra vez, y que nunca nos cansamos de ver. Porque, seamos sinceros, parte del con diéresis copyright sito de *Erkencicus* se debió superíndice 3 a la conexión superíndice 3N especial que existió entre Kan y Demet. Una conexión superíndice 3N que trascendió a la pantalla y que nos hace sentir que vamos presenciando algo real, algo autocopyrightico. Y es precisamente esa conexión superíndice 3N la que esperamos volver a ver en esta nueva serie, si es que finalmente se confirma. Esa magia, esa chispa, esa energía que solo ellos dos juntos pueden crear. En definitiva, la noticia del posible reencuentro de Kan Yaman y Demet Özdemir es un bombazo que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. Un rumor que ha despertado la ilusión superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo, y que nos hace más menos con la posibilidad de volver a ver a esta pareja en la pantalla. Ahora solo queda esperar y ver qué copyright nos depara el futuro. Crucemos los dedos, hagamos rituales y recemos a los dioses de la televisión superíndice 3N turca para que este reencuentro se haga realidad. Y bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado la noticia bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el posible reencuentro de Kan Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie. Hemos analizado todos los detalles que conocemos hasta ahora, las posibilidades, los obstáculos y las esperanzas que rodean a este rumor. Hemos desmenuzado la información superíndice 3N como si fuéramos detectives, buscando la verdad oculta de de las apariencias. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya mantenido entretenidos. Si es así, no olvidéis copyright y darle like y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright os parece esta noticia? ¿Os gustaría ver a Kan y Demet juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creo copyright es que este rumor se hará realidad? Contadme vuestra opinión superíndice 3N. Quiero saber lo que pensáis. Y para terminar, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habu copyright hecho y a activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrar copyright las últimas noticias, rumores jugosos y análisis a fondo de tus series y actores turcos favoritos. Así que no te lo pienses y únete a nuestra comunidad. Dale like, comparte y suscríbete.
Nos vemos en el Plus Superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y las antenas puestas, porque la verdad siempre sale a la luz. Y nosotros estaremos aquí para contársela.